Bueno, yo creo que mi apetencia a ser médico surge en mi adolescencia, 12, 13 años. Mi padre era médico rural, era un médico de un pueblo de la tierra de Castilla, ¿no? Y yo recuerdo dos anécdotas que a mí me marcaron mucho. Una es que cuando acababa, yo pasaba el verano en ese pueblo, después de estar estudiando aquí. Cuando tenía yo 12 o 13 años, al atardecer, cuando el sol se metía en aquellos terribles días de agosto, de verano, cuando se segaba todavía con carros y con... pues salía a dar un paseo con mi padre cuando el sol estaba ya bajo. Y una vez le pregunté a mi padre, porque delante de nosotros iba un señor que cojeaba, bueno, mejor dicho, que arrastraba la pierna. Entonces le pregunté a mi padre, oye, papá, ¿por qué este señor está cojo? Y me dice, no, no está cojo. Ese señor, su cerebro le ha funcionado mal en alguna cosa y por eso el cerebro, que es el que manda, que haga las funciones de caminar, no camina bien. Aquello me intrigó mucho y entonces me hizo plantearme algunas preguntas. Y hubo otro segundo hecho que fue trascendente. El otro hecho trascendente también tiene relación con mi padre. Y es que en un día del mes era San Pedro, a finales de junio, pues hubo una tormenta terrible en aquel pueblo, ¿no? Y en esa tormenta terrible se apaga la luz y de repente se oyen voces muy... no digo el nombre de mi padre. Doctor, doctor, que vaya a casa de fulana de tal. Todo el mundo en la oscuridad asustado, mi padre se fue, yo me fui a la cama, se ponían velas porque había miedo a las tormentas y ocurrió algo que a mí me sorprendió de una manera muy significativa. Y es que 5 horas más tarde, sobre las 3 de la mañana, aparecía mi padre con una cara desoladora y con los ojos en lágrimas. Y es que la señora, que le había caído un rayo encima, la había partido y se había muerto. Aquella sensación que tuve yo de la impotencia de mi padre sin poder hacer nada por salvar la vida de aquella mujer, pues me hizo pensar mucho. Y fueron fue otra experiencia que yo viví con tristeza, amargura, pero que me hizo apoderarme, por así decir, para dedicarme a intentar salvar vidas, o por lo menos algo parecido a eso, ¿no? O ayudar a la gente que sufre. Esos son dos hechos de mi infancia. Si quiere, le cuento más, porque yo he tenido la suerte de tener unos grandes maestros. Yo en la Facultad de Medicina he tenido personas como don Pedro Gómez Bosque, he tenido personas como Ángel Marañón, he tenido personas como don Olegario Ortiz, como don Ramón Velasco, que a mí me han enseñado, ellos como profesores y yo como alumno, a entender bien lo que es la medicina, pero la medicina individualizada, la medicina a un paciente, la medicina mirando al ojo del paciente. Y eso fue lo que a mí, de alguna manera, me decidió que yo tomara un camino en la vida, ¿no? Porque yo no concibo la medicina sin que sea una estructura en la que el organismo funciona al unísono. Entiendo que tiene que haber grandes especialistas para dedicarse a cosas muy puntuales. Por ejemplo, yo entiendo que la hepatitis C y que los trasplantes hepáticos son cosas muy puntuales que deben llevar los hepatólogos, o que las alergias deben llevar los alergólogos. Por decir algunas cosas, pero infinitas. O operar lo tiene que hacer un gran cirujano. Pero a mí me gusta la medicina que trata a personas. Y la única visión que yo he visto en la medicina que trata a personas son dos grandes especialidades: los médicos de atención primaria y los especialistas en medicina interna. Y como ese era mi leitmotiv para hacer medicina, yo no quería hacerme rico con la medicina, yo no quería ser un número uno en publicaciones ni en papers, yo quería atender a los pacientes. Y entonces solo había dos opciones: o hacía medicina de familia, que entonces no existía, o hacía medicina interna. Y así fue como yo tomé la decisión de hacer medicina interna. Hay otras razones que no se las voy a contar. A mí, a nivel personal, yo creo que si yo no hubiera sido internista, seguramente no hubiera sido nada. Todo lo más que podía haber sido es filósofo o matemático, porque yo en el colegio destacaba en matemáticas y en física. A mí me dijeron, cuando yo hacía preuniversitario, que se había perdido un gran matemático. Sin embargo, el mero hecho de no tener contacto con los sentidos con una persona, pues me eliminó esas opciones, ¿no?
tanto la filosofía, porque es una reflexión filosófica pura y dura sobre el devenir de las ideas o sobre las propias ideas, como las matemáticas, que es una filosofía del número, ¿no? Entonces yo, como mi relación con las personas tiene que ser de tú a tú y utilizando los órganos de los sentidos, pues decidí que esta era la opción más importante de mi vida, hacer esta especialidad. Yo creo que tengo vistos más de 80 o 90.000 enfermos, ¿no? Entre unos hospitales y otros, y en la consulta privada he visto muchos enfermos. Y por tanto yo tengo recuerdos de muchos pacientes, pero si hay algún paciente que a mí me llamó la atención, fue un paciente al que ayer comuniqué que tenía una enfermedad terminal, un cáncer sin solución, y aquel paciente me dijo, bueno, he hecho todo lo que tenía que hacer en la vida, quiero morir tranquilo y en paz. Le dije, entonces estará usted orgulloso de lo que ha hecho en la vida, porque usted de ser un agricultor de un pueblo ha dado carrera a sus 3 hijos, que están excelentemente colocados y trabajan y si le quieren a usted. Dice, sí, mire, pero yo cuando me enfrento a los solitarios ojos de la muerte, dijo así, me enfrento yo solo. Igual que nací solo, me muero solo. Ese enfermo no se me ha olvidado nunca, porque es una filosofía de la existencia. Vida y muerte van juntas. Y por tanto, todos aquellos enfermos en los que yo he tenido que comunicar una mala noticia, todos esos los tengo grabados en mi cabeza, unos más y otros menos, pero hay algunos que son especiales como este caso.